Pues encontraremos la historia de la transición española vista desde las cloacas. Esto es como si cualquiera de nosotros viésemos una serie de Netflix y la serie transcurriese durante los últimos 40 años, pues se puede hacer desde un punto de vista oficialista, desde todo lo que nosotros conocemos de la transición, o se puede poner el foco, la cámara, como si dijésemos, ¿no?, en las cloacas, y como las cloacas han ido infectando pues desde el 23F hasta la actualidad muchos de los grandes episodios de la historia de nuestro país. A ver, es un libro muy grande porque es un libro que ha costado casi 3 años de investigación, ¿no?, porque es volver a la España previa a la transición, ¿no?, un pueblo de Córdoba, conocer cómo nació el personaje que todos conocemos hoy, ¿no?, como el comisario más oscuro o el policía más oscuro, y volver a su infancia para intentar conocer al personaje, ¿no? La grandeza quizá de este libro, y es en lo que ha ayudado tanto el coautor Manu Bravo, es para intentar, más allá de los pasajes de la historia o más allá de las actividades del comisario Villarejo, entender un poco más al personaje, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos este libro hace 2 años y medio, que claro, cuando uno ponía todos los hechos que había ido haciendo o cometiendo durante toda su historia el comisario Villarejo, que Manu en un momento determinado me dijo: oye, es que es un autómata, todo lo que hace es malo. Claro, yo conocí al personaje ya siendo como es, ¿no? Y entonces hemos hecho un trabajo muy importante para intentar encontrar la humanidad del personaje, ¿no? Y la humanidad del personaje se encuentra pues cuando era un adolescente o cuando era un joven o en los primeros años de su llegada a Madrid en el año 73. Encontraremos múltiples audios no conocidos del comisario Villarejo, múltiples documentos, múltiples notas informativas que van desde poder conocer el porqué de la caída de Jesús Gil, como las cloacas de Interior, por orden del entonces gobierno, actuaron contra Jesús Gil, y entender bien todo aquel proceso, o cómo se ha actuado en el proceso Malaya y por qué se actúa en el proceso Malaya contra Juan Antonio Roca, o conocer personajes como el traficante de armas Montser Alcázar, que siempre se ha dicho que era un confidente de Villarejo, y aquí se demuestra que realmente lo que era un cliente de Villarejo, y cómo Villarejo, por su cliente, ha ido realizando múltiples actividades. Villarejo siempre ha utilizado las grabaciones y las notas informativas como un área de protección de él, ¿no? En el libro hablamos de una cota de malla, o sea, él creía que con esas grabaciones iba a poder parar cualquier tipo de ataque que viniese por parte de un gobierno o de un Estado. Lo que pasa es que Villarejo al final se equivocó, ¿no? Hizo un pulso al Estado, y una cosa es hacer un pulso a un gobierno, pero cuando uno le hace un pulso al Estado, y eso es a las grandes instituciones, ¿no?, a la monarquía, al CNI o al Ministerio de Defensa, pues al final el Estado responde. Y cuando un personaje tiene, como se está demostrando, tantas actividades ilegales en su quehacer diario, pues al final el único sitio donde puede acabar, aunque él jurase y perjurase que nunca acabaría ahí, es en la cárcel, ¿no?, en la prisión de Extremera, que es donde está. El epílogo del libro demuestra muy bien quién es Villarejo, ¿no?, como todo lo que ha estado haciendo para sus clientes durante 40 años, que él le denomina gestión de crisis, es lo que está realizando en la actualidad. No deja de ser más un proyecto, su nuevo proyecto es con un solo cliente, que es él, y cómo salir de la cárcel, ¿no? Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en los ataques intestinos que está sufriendo en estos momentos el fiscal Estampa, porque el entorno de Villarejo está movilizándose para eso. Y el último episodio que hemos conocido es al fiscal Estampa entrando para hacer una entrega de registro en la celda de Villarejo en Extremera, y como Villarejo le sorprende diciendo: pero aún estás ahí, ¿no? Él no entiende esto. En estos momentos se le ha puesto el foco en la Fiscalía para intentar salir de la cárcel atacando a la Fiscalía Anticorrupción, cuando él siempre quiso o intentó, ya justo a los años previos a su detención, controlar esa misma Fiscalía Anticorrupción.
Porque todo lo que toca Villarejo es un invento. O sea, todas las fuentes de información, y aquí hemos hablado con policías, con periodistas, con su propio entorno, con su propia familia, con empleados, con empresarios, con abogados, todo el mundo que lo conoce te habla de lo mismo, ¿no? De un concepto que nosotros utilizamos en el libro que se llama el ADN de la rana. El ADN de la rana es la parte de invención que a una realidad Villarejo le pone. Villarejo coge una realidad empresarial, un posible conflicto, le mete su salsa especial, que es la mentira, y a partir de ahí crea un contexto provocando miedos en su cliente, diciéndole, oye, tienes un antagonista, llámesele CNI, llámesele una agencia de detectives, llámesele un medio de comunicación, llámele cualquiera, y entonces él lo que está haciendo es darle dos soluciones, ¿no?, al cliente. El problema con el que le viene le da una solución que es inventada y además le crea un miedo que a la vez parece que se lo soluciona, ¿no? Y entonces Villarejo ha inventado su propia vida, ha inventado su propio currículum, ha inventado su propia historia y ha intentado que los ciudadanos conociésemos la parte de esa España que él quería, ¿no?, de esa España inventada.